Continuamos con Henry Falcón, presidente del Partido Avanzada Progresista. Ahora, Henry, fíjate, no se ha resuelto el tema de la unidad interna de la oposición. Porque, bueno, tamaños más, tamaños menos, hay dos bloques o tres incluso. Hay un sector que está, digamos, en una postura distinta también a la del G4, pero que giran alrededor de María Corina Machado. Está el sector que ustedes integran. Es decir, hay tres bloques en la oposición al día de hoy. Y bueno, esto también dificulta cualquier entendimiento con el gobierno, ¿no? Claro. Ahora, Vladimir, no puede ser un factor de unión nacional, o no pueden ser, quienes no han permitido la unión sincera dentro de la misma oposición, porque terminan siendo igual o peor a lo que critican. Es lo que está ocurriendo, eso de que tú tienes, esto es como un lineamiento de ellos, pues, si tú no tienes una observación a un planteamiento equivocado de ese sector extremista de la oposición, perfilan todas sus baterías para atacar a quien tiene una posición diferente. Entonces empiezan a llamarlo colaboracionista, está con el gobierno, etcétera, 40.000 calificativos. Ahora, en una oposición responsable donde prive de verdad la unidad superior sobre la base de un propósito común, donde se considere la diversidad, la pluralidad y el pensamiento de cada quien, pero que podamos atender lo prioritario que tiene que ser el país y la gente. Allí entonces es donde florecen los liderazgos, los verdaderos liderazgos. Ahora, si no hay ni posibilidad de comunicarse, Vladimir, con quienes desarrollan una estrategia y además priva la arrogancia y no la humildad, es muy difícil que se pueda consolidar una especie de pacto, de acuerdo, de negociación previa dentro de la propia oposición para enfrentar al monstruo que tenemos por delante. ¿Qué han hecho ustedes de Avanzada Progresista para lograr eso? Bueno, hemos hecho 40.000 comunicaciones, mensajes, etcétera, para que se convoque un pleno, Vladimir, un pleno de la oposición, porque primero tiene que haber una reconciliación en la oposición venezolana, tiene que haber un gran acuerdo en la oposición venezolana para que nosotros de verdad podamos mostrarle, Vladimir, alternativas políticas de solución al conflicto. ¿Desde cuándo no hablas tú con Juan Guaidó, por ejemplo? Desde el mes de marzo, que le hicimos algunas observaciones, le dijimos no estamos de acuerdo con la marcha que estás convocando a Miraflores, no estamos de acuerdo con el paro general que estás convocando, no estamos de acuerdo con la carta de Vecchio solicitando al Comando Sur una ayuda humanitaria, que es ese un ejército extranjero que tiene que ver con ayudas humanitarias y procesos electorales. No estamos de acuerdo con los llamados a intervención militar, no estamos de acuerdo que tú niegues la negociación, porque la negociación es la política, y después terminaron negociando en el mes de mayo escondido. Esas son verdades. No podemos estar de acuerdo con la estupidez de ese 30 de abril y alentando las Fuerzas Armadas para que den un golpe de Estado, porque no hay golpe de Estado. Bueno, todos los golpes de Estado son malos y no hay militar que dé golpe de Estado para entregarle banda a un civil. Eso tampoco existe. Eso existe en la fantasía, en la ilusión de algunos que creen que la política es acto de magia, que hoy ofrezco una cosa y ya mañana eso es una realidad. Y el caso venezolano es un caso particular, muy distinto, Vladimir, al caso argentino, al caso uruguayo y al caso argentino, uruguayo, boliviano. Pero fíjate que ahí tú no ves solicitando intervención extranjera a ninguno de los políticos de esos países, ni solicitando sanciones económicas para su país. ¿Cómo lo resuelven? Por la vía del voto, por la vía electoral. Y han resuelto los problemas que en estos años han generado precisamente los gobiernos radicales, extremistas, de otro sector, de otros bandos, bueno, y han logrado superar esas crisis por la vía democrática. ¿Cómo es que no lo podemos resolver aquí? Distinto a lo que está ocurriendo en Colombia, en Chile y en el propio Ecuador. Allí lo que hay es un divorcio de una política económica que no tiene nada que ver con las realidades sociales de la gente. Y de allí, bueno, todos estos reventones sociales, todos estos estallidos que no tienen ninguna, Vladimir, no tienen ninguna correspondencia. La política de esos gobiernos, la política, el ejercicio de la política económica, pero también el ejercicio de la política de gobierno con las verdaderas necesidades de los sectores más deprimidos, de los sectores más vulnerables. Se ha dicho, Henry, que la absoluta mayoría de la población quiere una solución como la que ustedes proponen.
¿verdad? Negociada, una vía electoral, un acuerdo con el gobierno para designar CNE y para sacar adelante pues el país, etcétera. ¿Por qué eso no tiene una expresión de calle como por ejemplo las marchas que hace la oposición o como las que hace el chavismo? Porque algunas veces, Vladimir, un sector de la oposición que maneja también muchos recursos, que además de recursos controlan muchos espacios de manejo de redes sociales, que además con esto de los troles y de los fake news montan falsos positivos y terminan generando expectativas en la gente de soluciones inmediatas que no existen, bueno, terminan prácticamente apabullando la racionalidad en el ejercicio de la política. La política en Venezuela y la política en el mundo, Vladimir, además de diferencias, de contradicción, para poder avanzar en el elemento democrático, demanda también negociación. Así ha sido la experiencia en todas partes del mundo. Tú no puedes negar la negociación, ni puedes negar el diálogo y la concertación, el entendimiento, porque estás negando la política. Ahora, eso es lo que ha ocurrido aquí a lo largo de todos estos años. Porque los equivocados y los colaboracionistas, ¿quiénes son? Los que se equivocaron en el 2014 y dejaron en la estocada a muchos jóvenes venezolanos heridos y muertos en las protestas que prometían un cese del gobierno para los próximos meses. Los que invocaron el abandono del cargo porque ya Maduro en 30 días no era presidente. Los que posteriormente llamaron a la calle en el año 2017 con la segunda expresión de la guarimba, dejando solamente en el caso de Lara más de 25 muertos, destrozos y heridos y nadie les dio la cara. Los que han llamado recurrentemente a la abstención en las elecciones municipales, en las regionales, en las presidenciales, en las parlamentarias. Los que desaprovecharon el mejor momento para una verdadera y eficaz negociación concreta en las mejores condiciones 2015, cuando se obtuvo la mayoría parlamentaria, lo que pudieron hacer inteligentemente en una negociación en el mejor momento de este año, que era enero, febrero, y también la despreciaron, quienes han incurrido en los grandes errores que nos han traído ahora a un nuevo año llenos de fracasos, y además de eso, a aquel gobierno que señalamos en el año 2018 que tenía periodo ya vencido, decía el mismo Julio Borges, que solamente faltaban 4 meses para que Maduro no fuera presidente, bueno, ya va para 2 años. Para 2 años y se impuso la mezquindad, se impuso además de la mezquindad, bueno, el elemento perturbador del ejercicio de la política, que son los intereses de pequeños grupos. ¿Tú tienes resentimiento con los factores que llamaron la atención? En lo absoluto. Lo que me parece es que el resentimiento lo debe tener todo el país, porque nos trajeron aquí al desastre. El año pasado, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una propuesta de dolarizar la economía, iniciando la dolarización del salario mínimo, pero también los sueldos, pero dolarizar también las pensiones para que la gente tuviese capacidad de compra y poder derrotar el fenómeno de la hiperinflación. Bueno, eso fue una burla tanto para el gobierno, que ahora la acepta de manera anárquica, como para los factores de oposición que decían que esa era una gran fantasía cuando la fantasía la vivían ellos. Vamos a hacer una pausa. ¿Tú prevés una solución política al conflicto venezolano antes de que culmine el mandato del presidente Nicolás Maduro? ¿Crees que va a haber unas elecciones como las que está pidiendo los G4, unas elecciones presidenciales? ¿Ustedes van a pedir elecciones presidenciales en esta mesa nacional o solamente las parlamentarias? Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. ¿Cómo no?